Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy David. Bienvenido al segmento de Corazones Desnudos, un espacio diseñado para poder sentarnos a platicar y conversar con diferentes personas, porque yo estoy completamente convencido que todas las personas detrás de sus historias tienen joyas de sabiduría que al compartirlas son tesoros para nuestras vidas. Y hoy tengo el enorme privilegio de poder sentarme con Fray Manuel. La verdad es que disfruté muchísimo esa conversación que tuvimos. Fray Manuel es un sacerdote franciscano capuchino que vive aquí en la ciudad de Pittsburgh. Entonces tuve la oportunidad de que me recibiera en su casa y la verdad que la conversación fue bastante fructífera, bastante profunda. La verdad que creo que va a ser de mucha bendición para ti, para tu vida. Así que sin más preámbulo, quiero conducirte a esta entrevista y espero que la disfrutes tanto como la disfruté yo. Padre Manuel, muchísimas gracias por esta oportunidad que me da de poder tener este tiempo, este espacio para platicar, conocer más de su llamado. Y bueno, me gustaría empezar primero con un momento para que usted pudiera presentarse, para que nos compartiera a grandes rasgos todo lo que quiera compartir acerca de su persona, para que vayamos conociendo un poquito al invitado. Claro. Ante todo, gracias, David. Para mí siempre es una alegría ser parte de estas entrevistas, porque es como Dios quiere llevar su palabra a los demás, y sé que te esfuerzas mucho por hacer transmisiones de calidad. Y lo vi como te estabas preparando para la grabación de hoy, lo cual es una dicha ver el esfuerzo que pones y el tiempo, además de tu trabajo, ¿no? Sacrificarte y preparar estos momentos. Pero todo es para la gloria de Dios. Personalmente, yo soy, me encanta decir, hijo del Salvador, nacido en El Salvador y sirviéndole al Salvador del mundo. Oriundo de El Salvador, el pequeño pulgarcito de América. Y llegué a Estados Unidos a una temprana edad. Bueno, no llegué, me trajeron. Me trajeron a los 11 años, en parte contra de mi voluntad. Mi mamá se había casado. Yo estaba ya por hacer mi vida con mi sueño de ser futbolista en El Salvador. Y me dijo, mira, si tú quieres estar entre los mejores jugadores, tienes que ir a Estados Unidos. Y le digo, pero ahí ni liga de fútbol hay. Y me dice, sí, pero en el 94, me dijo, se va a jugar la Copa del Mundo. Wow. Entonces yo vine por la Copa del Mundo. Y me quedé por otra copa, ¿no? Por la Copa de la Salvación. Amén. Pero crecí con mis abuelitos. Son en verdad quienes me compartieron en gran parte su fe. Y vivimos en un cantón que queda caminando como a 2 horas del pueblo más cercano. Wow. Y me recuerdo los domingos, era un día de fiesta, pero también de sacrificio, porque era el único día que nos ponían ropa nueva, ropa de domingo. De domingo, sí, yo también la tuve, sí. La ropa de domingo, y caminábamos para el pueblo, para la Santa Misa. Lo cual, y cuando llegamos a la misa, ya no era ropa de domingo, porque todo sudada, sucia, pero la ropa que teníamos para la misa, y lo cual siempre recuerdo con mucho cariño, porque así fue mi principio, procesiones, devociones de mis abuelos, ver a mi abuelita arrodillarse todas las mañanas a las 5 de la mañana, y después mi abuelito se levantaba y la acompañaba. Entonces ellos fueron mis primeros catequistas. Wow. ¿Eso aquí en Estados Unidos? No, ¿O todavía en El Salvador? Todo eso en El Salvador. Sí, hasta la edad de los 11 años que estuve con ellos, y luego siempre he regresado a mi país por lo menos una vez al año. Ok. Y entonces, como dice, sus abuelos fueron esos primeros catequistas, ¿no? Correcto. Ellos le introdujeron a la fe. Entonces, usted tenía este sueño de ser futbolista, ¿verdad? Pero, ¿usted recuerda algún momento en cómo quizás en esos primeros años Dios habrá sembrado alguna semilla? ¿Hay algo? ¿O en qué momento es que se empieza Dios como a interponer entre ese sueño que usted tenía? Yo creo que Dios nunca se interpuso. Creo que fue algo bien natural. Porque yo, en serio, nunca quise ser sacerdote. Eso no era parte de mi sueño, de mis metas o de mi conocimiento. Sin embargo, ocurrió algo en mi niñez que marcó mi manera de ver la iglesia.
y era que yo era monaguillo Oh, ok. en mi parroquia. Entonces había un grupo de amigos que éramos muy cercanos y una ocasión yo estaba en una misa. ¿Y sabes lo que son chibolas? Son como pebbles con las que juegan los niños. Sí, nosotros decimos canicas. Canicas. Entonces, con estas canicas yo había llevado para jugar porque el cura era muy aburrido para celebrar la misa. Entonces yo me iba atrás y empezaba a jugar con las canicas. Y en esa ocasión no estaba sirviendo en la misa. Entonces me puse a jugar y de repente yo le apuntaba la pata de la banca y siempre le llamaba pa, pa, pa. Y el cura vio que cada vez que escuchaba el golpe, decía, ¿dónde es eso? ¿Dónde es? Yo estaba como chiquitito, ¿no? Como siempre, así bien chiquitito le estaba dando. Y en una ocasión se fue la canica. Wow. Entonces la chibola se fue y se quedó prácticamente casi enfrente. Entonces yo tenía miedo de que alguien se hubiese caído. Entonces la fui a buscar y el padre me dice, con que tú eres el que estás golpeando. Y le digo, sí, padre, disculpe, se me perdió la canica, pero la estoy recogiendo para que nadie se caiga. Y me dice, bueno, si quieres juega después para que no nos distraigan a todos. Y le digo, padre, si usted me pudiera no distraer a mí con su aburrimiento, tal vez las cosas fueran mejor. Lo pensé, nunca se lo dije. No se lo dije. No se lo dijo. Pero fue mi momento en el cual el ser monaguillo, estar cerca del altar, pero yo nunca quise ser sacerdote, pero yo dije, Señor, si algún día yo llego a predicar como por favor no permitas que sea así. Entonces, y eso se quedó muy grabado en mí. Okay. Y a la fe de mi abuelita que rezaba en las madrugadas, el ser monaguillo, eventualmente el no querer ser un cualquier sacerdote, si Dios me llamaba. Claro. Entonces creo que fueron las tres cosas que puedo poner en una, que quizás marcaron mi niñez. Ok, wow, increíble. Sí, yo creo que al final de cuentas es una manera de, vamos a ponerlo así, cuando uno está expuesto a la flama, uno empieza a sentir el calor, ¿verdad? De cierta manera, ¿no? Es como que estar en ese ambiente es como que prepara, ¿no? Prepara de cierta manera el corazón, y cómo después Dios va a ir ahí conduciendo, ¿verdad? Exacto. Después, de más joven, ¿tiene alguna experiencia en donde haya sentido esta voz de Dios o esta inquietud? ¿Cómo es su acercamiento a este llamado que Dios le hace? Cuando yo llegué a Estados Unidos, como te dije, venía prácticamente para estar un tiempo con mi mamá y su nueva familia que había hecho. Sin embargo, yo caí en unos no tan buenos pasos porque me dejé llevar por las pandillas, por los amigos y nunca quise aprender inglés. Porque sabía que si aprendí inglés me tenía que quedar. Entonces me rehusé en todo lo que pude aprender inglés. Y sin embargo eso me llevó a tener unas ciertas amistades que no eran buenas. Y dentro de estas amistades me recuerdo que nuestros hermanos los pandilleros decían algo. Por mi madre nací y por la pandilla moriré. Wow. Y a mí me parecía bien fuerte y me parecía como algo que yo había escuchado cuando niño en la iglesia. Cómo los mártires dieron su vida, no por una pandilla, sino que por la iglesia. Claro. Sin embargo, en la pandilla nosotros siempre rezábamos y andábamos un rosario. De verdad. Siempre rezábamos un Ave María, un Padre Nuestro o cualquier oración. Y la mayoría nos persinábamos antes de hacer nuestras travesuras. Pero me llamó la atención de que en esa pandilla yo siempre estuve cerca de Dios, pero más creo que fueron las oraciones de mi abuelita. Wow. Y gracias a esas oraciones, en una ocasión me acababa de graduar de la universidad y graduándome de la universidad me encontré con una jovencita que me flechó, podríamos decir, ¿no? Entonces, yo iba manejando un auto último modelo que acababa de comprar, un Acura 3.2 TL, fully loaded, tinted windows, leather seat, todo lo que tú te puedas imaginar, ¿no? Y me gradué de la universidad y le dije, Señor, si tú quieres que yo deje estas pandillas, permíteme encontrar una mujer que me ayude y que tenga todas las cualidades que yo quiero en alguien para salir de ella. Y fue providencial porque me encontré con esta chica que fue la que me llevó a un grupo de oración de la Renovación Carismática Católica en Falls Church, Virginia. Y allí fue donde empezó lo más hermoso, creo, de mi vida, porque
gracias a esta jovencita, yo entré al grupo de oración y sus padres la sacaron porque decían que yo era una mala influencia en ella, ¿no? Lo cual fue ideal porque al salir ella yo me pude enfocar en lo que Dios quería hacer. Wow. Y un año después fue cuando yo prácticamente tuve mi encuentro personal con el Señor a través de un retiro de vida en el Espíritu Santo. Wow. Ahí es donde todo se desempaca, Ok. pero no para una vocación. Ok, solo una conversión. Se desempaca para una apertura Ok. a lo que el Espíritu Santo quería hacer en mi vida, que yo no sabía qué era. ¿Qué era en ese momento? Lo que sí sé que después de ese encuentro personal con el Señor, empecé a predicar en los grupos de oración. Wow. Después empecé a viajar como misionero a Latinoamérica. O sea, como que una flama se encendió. Algo tomó vida. Algo tomó vida. Creo que lo que me habían bautizado, lo que había recibido en mi bautismo, empezó a resurgir, a tomar propósito, los dones. Entonces, y ahí empecé a darme cuenta hasta que una de mis novias, no esta, la otra se me dejó. Entonces, otra que tuve, en una ocasión yo venía de misionar de Nicaragua, bien lo recuerdo, que venía con una alegría por todo lo que había ocurrido. Y en Nicaragua me ocurrió algo bien único en la cual yo estaba predicando y habían un grupo de jóvenes, pero el sacerdote me dijo, mira, ¿ves esa montaña que ves allá al fondo? Ahí voy una vez al mes. La otra cada 3 meses, la otra cada 6 meses, la otra una vez al año. Y yo dije, ¿qué sacerdote más haragán? Pero no era que era haragán, es que era muy lejos. Sí. Incluso donde me llevó a mí, nos tardamos un día entero para llegar. Wow. Entonces había un montón de jóvenes. Entonces había una frase en una de las paredes que decía, cuando el joven piensa, el mundo tiembla. Wow. Y yo dije, este es un momento para que yo pueda motivar a estos jóvenes que consideren una vocación. Sí, sí. Entonces yo empecé a orar y dije, bueno, se dice que de 10, por lo menos 3, 4 tienen un llamado. Tal vez de esos 3, 1 persevera. Y aquí había más de 200 jóvenes. Entonces wow. Digo, tienen que venir. ¿Y usted pensando en ellos? Yo pensando en ellos. Claro. Okay. No, yo solo en ellos. Okay, que yo no. Sí, a mí no, eso no era mi calzado. y empiezo a orar y me da risa que nadie viene. Y nadie viene. Y nadie viene. Y yo dije, qué raro. Y en mi interior escuché una voz que me dijo lo siguiente. Tú no puedes pedir lo que no estás dispuesto a dar. Wow. Porque ya todas las viejitas de la iglesia me decían, no, tú deberías ser sacerdote, tú podrías ser sacerdote, a ti te gusta misionar, servir, predicas bien, ¿por qué no consideras ser sacerdote? No, eso no es para mí. Yo quiero una familia con 11 hijos, 12 si es posible para tener un equipo de fútbol y un suplente. Y, suplente. Y ahí fue creo que donde más me percaté de un llamado, porque cuando sentí eso, esa hipocresía mía que me invitaban, pero lo único que puede hacer es me arrodillé y le dije, Señor, tiene razón, tiene razón. Wow. Y cuando yo me arrodillo me da risa porque cuando yo menos acuerdo hay un montón de jóvenes atrás de mí que habían escuchado el llamado y sentían llamado, ¿no? Entonces fue algo bien providencial. Y cuando regresando a mi novia de ese tiempo, ella vio que venía tan alegre. Y aquí viendo cómo Dios trabaja a través de las cosas más sencillas, ¿no? Entonces yo viniendo y le digo al Señor, muéstrame una señal de que esto es lo que quieres, si es para mí. Sí, sí. Porque yo, pandillero, vago, me encanta el dinero, no soy tan inteligente, ¿qué puedes sacar de mí? Y vengo y mi novia me dice, qué alegre vienes esta vez. Y me dice, mira, yo estaba pensando que, yo no sé si tú alguna vez has pensado en ser sacerdote. Y le digo, ¿qué? Y le digo, ¿por qué me dices eso? ¿Tan mal novio soy? Y me dice, no, es que cada vez que vienes de las misiones, vienes tan alegre, me dice, que yo siento que yo nunca te podré dar tal alegría. Wow. Wow. Pero a pesar de eso, no le dije a Dios que sí. Ya. Sí, no. No es fácil, me imagino. Entonces me tuve 1 año, 2 años más todavía en lo mismo. Pero eso fue la renovación, y ese viaje a Nicaragua creo que fue lo que le dieron vuelta a la tortilla, podríamos decir. Wow. De mi manera de ver la vocación sacerdotal y el discernimiento al cual me estaban llamando a ser parte de. Wow. O que Dios me llamaba, ¿no? Aquí, padre, yo quisiera, que pudiéramos resaltar, esta importancia de estar rodeado, bueno, en este caso fue su novia,
que fue el puente, ¿no? Que le llevó al retiro de la renovación. Pero es estar un poquito como lo que decía, si te acercas a la flama te calientas, ¿no? O sea, es como estar en ese ambiente donde podamos crecer en el espíritu, donde podemos alimentarnos, donde podemos tener ese tiempo de discernimiento, ¿no? Entonces, pienso que es muy importante, o sea, que nosotros, ¿verdad? En cualquiera que sea nuestro momento de vida, que podamos hacernos disponibles, ¿verdad? A exponernos a esos eventos, a los retiros, a los seminarios que hay, todo esto, porque es la manera en la que quizás le damos la oportunidad a Dios de irnos guiando, de ir haciéndonos disponibles a su voluntad, claro, ¿no? Wow, increíble esta experiencia, padre. Y entonces, usted siente ese llamado después de 2 años, después de 5 años. Después de 5 años. Yeah. Es que usted empieza a considerarlo seriamente. ¿Y cómo llega a este punto donde conoce a la orden franciscana? ¿O cómo es ahí este desenlace? Yo originalmente no quería ser religioso. Ok. Yo no conocía a los religiosos, no sabía de ellos. Yo conocía a los diocesanos, entonces yo quería ser diocesano. Eso era lo que me llamaba la atención. Sin embargo, había alguien que trabajaba para la iglesia, una señora bien mayor, que ella me regaló un libro de San Francisco de Asís. Entonces yo lo empecé a leer y me llamó mucho la atención esa santidad, ese amor por los pobres, esa manera de vivir una vida de lujo entre los pobres, se hace rico, en la cual Francisco tiene uno de los momentos más grandiosos cuando el Señor se le revela y le dice: Francisco, Francisco, ¿quién te puede dar más? ¿El siervo o el Señor? Y Francisco dice, obviamente, el Señor. Entonces le dice: ¿por qué te has quedado sirviendo a los siervos? Y para mí era algo similar, porque mi sueño siempre era ser famoso, popular, adinerado, y sentía que me había quedado con el siervo dinero, con el siervo fama, popularidad. Sin embargo, había algo en la orden franciscana, especialmente cuando ya estaba discerniendo que sí quería ser religioso. Me encuentro con un libro de Padre Pío y me deslumbra la manera de él vivir su vida, la oración, el sacrificio, a los dones extraordinarios que tenía. Entonces como que me enamora la santidad de Francisco y de Padre Pío. Pero volviendo a ese sacerdote de mi niñez, yo le dije: Señor, yo quiero ser un sacerdote, pero quiero llegar a ser un sacerdote santo. Un sacerdote que acerque a las personas a Dios, no que las alejes. Entonces había ese celo. Y sabía que quería ser misionero porque los últimos años había estado misionando. Y en mi diócesis me dice: bueno, va a ser difícil que vayas a misionar porque te necesitamos acá. Tú eres latino, hablas español y tenemos tantas iglesias, misas en español. Entonces estoy en la diócesis de Arlington, en Virginia. Y dice: ok. Pero mi mente quería ser diocesano. Pero mi espíritu me estaba moviendo a ser religioso. ¿Qué ocurrió? Yo le dije: Señor, yo no puedo tomar esta decisión. Y hablando con mi director espiritual, me dice lo siguiente: mira, me dice, tú vienes de una familia muy unida. Tú vienes de unas pandillas. Tú vienes de un grupo de oración. Siempre has tenido gente a tu alrededor. Y me dice: y si tú quieres ser misionero, deberías de considerar una comunidad religiosa. Y le digo: ¿qué? Le digo: tú me estás diciendo que no puedo ser como tú. Y me dice: no, pero que lo consideres. Entonces ahí fue donde me llevaron a conocer un hermano que, por cierto, es parte de la orden. Me llevó a conocer los capuchinos. Y yo decía: capuchinos. Pero ahí cuando escuché Padre Pío, entonces lo conecté y dije: pues sí voy. Y me voy a conocer los capuchinos. Creo que este se apagó. Sí, pues. Entonces me llevó a conocer los capuchinos. Y como que no me cayeron muy bien. Porque eran medio aburriditos. Pasaban rezando. Eran súper contemplativos. Y yo fui a una hora santa donde yo vengo de la renovación, como aleluya, gloria. Y yo estaba así, entonces digo: esto no es para mí. Sin embargo,
años después me percaté de algo, de que llegué a un punto en la renovación donde toda la aleluya, levanta las manos, era hermoso. Y, Sí. y yo amo la renovación y voy a ser siempre parte de la renovación carismática católica toda mi vida, pero como que me hacía falta algo. Okay. Y la parte que me faltaba era la parte más contemplativa. Sí. ¿No? Como tenía ese pulmón de adorador, Sí, sí. pero necesitaba ese pulmón de contemplación. Wow. Y ahí fue donde, todavía indeciso de ser religioso Ok. o diocesano, yo llené las dos aplicaciones. Ok. Y en un evento, teníamos un evento en el norte de Virginia que llamamos Encuentro Católico, que traía multitudes, 10,000 personas, Wow. a eventos grandes que hacíamos en la región. Y ahí estaba el director vocacional de los diocesanos Ok. y el del director vocacional de los capuchinos. Entonces yo tenía las dos en mi maleta, ¿no? Wow. Y los dos estaban ahí, entonces fui donde ellos y dije, Señor, muéstrame qué es una señal. Yo estoy listo para ser diocesano, pero confírmamelo. Entonces voy donde el diocesano, donde ya estaba listo para darle la aplicación, y me dice, qué bueno verte. Y me dice, no hemos sabido de ti en los últimos 3 meses. Y me dice, no te preocupes, tómate tu tiempo. Si quieres, esperemos para el otro año. Dice, porque ya este año, ya las aplicaciones, ya las tengo al límite. Okay. Y me dice, ya esta semana que viene es la última fecha para entregarla y seguro que tú no la tienes lista. Entonces le digo, ok, le digo, no hay problema, el otro año la considero. Y me voy desde el capuchino y viene él y me dice, está orando por ti. Wow. Y me dice, cuando tú estés listo, el Señor está listo para recibirte. Y no me juzgó, Ok, sí, no claro. me cuestionó, solamente me estoy orando por ti Sí. y el Señor te espera, estará listo cuando tú estés listo. Puerta abierta. Entonces yo agarro la aplicación y le digo, aquí está. Eso fue en marzo del 2007. Entonces, en julio 18 del 2007 yo empecé mi postulantado como fraile. Wow. No como fraile, sino que entré a la comunidad de los capuchinos. Ok, los capuchinos. Increíble, increíble. Y después, ¿cómo fue asimilando esa idea? Porque decía, mi espíritu me empuja a ser religioso, pero mi mente, o sea, la parte de querer, ¿verdad? ¿Fue difícil? ¿Tuvo que rendir después esa idea, reconciliarse con usted mismo con esa idea? Sí. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Fue complicada. Por 2 razones. La primera fue complicado porque ser franciscano capuchino, tu carisma no es ser sacerdote, es ser hermano. Entonces, ser sacerdote es como un ministerio adicional. O sea que no todos los capuchinos son sacerdotes. No. Ok. Nosotros... Cosa nueva para mí. Ok, sí, entonces nuestra vocación es como la de unas monjas. Ok. De vivir en comunidad y ser religiosos. Vivir el carisma de Francisco, San Francisco de Asís. Él no fue sacerdote. Probablemente considera que fue diácono, pero algunos dicen que ni siquiera diácono fue. Entonces ya el ser sacerdote es una vocación dentro de la vocación. Dentro de la vocación. Sí, claro. ¿Y qué ocurre? Porque mi primer reto es formarme en ser hermano. Ok. Pero mi mente ya estaba acelerada en ser sacerdote. Claro. Entonces yo tenía como que bajarme del caballo. Ok. Y bajarme del caballo e ir caminar sobre esta vocación de ser hermano. Wow. Entonces... Como que Dios le dio una pausa. Sí, como que le digo, mira... Tuvo la revolución. Literal, fueron mi postulantado y noviciado en la cual 2 años estuve solo formando apenas para ser hermano. No fue hasta el 3er año cuando empecé mis estudios de filosofía y teología. Ok. Entonces, fueron 2 años solo en formación y después 3 años más, mientras estaba en votos temporales, en cómo ser un hermano. Pero fue el momento más hermoso, porque te dije que tenía esa parte en la cual yo era bien carismático, espontáneo, se me hacía fácil orar espontáneamente, se me hacía fácil predicar, se me hacía fácil misionar, pero se me hacía difícil contemplar, callarme, expresar. Me costaba estar media hora en la capilla haciendo lo que le llamamos nada, solamente ahí, ante Jesús. Y yo decía, Señor, pero tengo que cantar, tengo que alabar, tengo que hacer algo. Y me di cuenta de que
Eso es exactamente lo que me hacía falta, porque yo usaba mucho esto, pero no había practicado cómo usar los 2 oídos que tenía. Y creo que fue lo que mejor balance le dio a mi vida espiritual. Y allí es donde me di cuenta de que sí fue difícil, porque me tenía como que reformar a la idea que tenía de ser sacerdote. Okay. Y me di cuenta que primero tenía que ser un buen hermano para llegar a ser un buen sacerdote. Bueno, y que no es que lo llegue a ser, todavía estoy en formación. No, sí, pero no, eso está explosivo, eso que está diciendo. Está increíble. Yo me identifico mucho porque yo pertenezco a una comunidad carismática. Entonces, yo estoy mucho en esa línea. Igual, o sea, espontáneo y todo. Carismas del Espíritu Santo. Y por los últimos años he sentido mucho, eso lo he practicado de manera muy personal, como esto de la contemplación. En mi trabajo conocí a algunos amigos que, laicos también, pero que su estilo de oración es contemplativo. Y nos unimos a un reto de hombres que se llama Éxodo 90. Un reto católico, y ahí venía por el inicio del año hasta Cuaresma, 20 minutos de oración en silencio. ¿Cómo me costó? ¿Cómo me costó demasiado? Te entiendo. Porque eso que está diciendo es como guardar silencio, y mi mente era como, pero me pongo una música de adoración de fondo o algo, y no, era, sí. Pero hay belleza en ese silencio. Es que si te das cuenta, y escuchamos al profeta Elías, que escuchamos hace unos días atrás en las lecturas, que hablan de que no encontró al Señor en el tornado, en el viento, sino que lo encontró en el silencio. Entonces hay algo grandioso de los padres de la iglesia que hablan sobre la contemplación, la meditación. Sin embargo, hay algo que yo me di cuenta que Dios me regaló antes de encontrar a los padres de la iglesia, que era al gran Pablo, a San Pablo, al gran Pedro, que tenían voz, que tenían manera de adorar, de glorificar a Dios. ¿Y qué ocurre? Muchas personas, yo creo que si se vuelven extremadamente contemplativas, les cuesta hablar en público. Y aquellos que hablan mucho en público les cuesta estar de una manera contemplativa. Pero cuando tienes los dos, es como que hay un balance en tu vida espiritual. Y yo creo que es de la siguiente manera que te lo explico. Si tú tienes un auto último modelo, ¿qué ocurre si el auto último modelo lo tienes metido siempre en el garaje? Se te va a dañar. Claro. Porque no lo usas. Sin embargo, si este carro último modelo pasa todo el tiempo en la calle y nunca lo guardas y solo corre, ¿qué pasa? Sí, también se da. Se desgasta. Se desgasta. Entonces yo creo que en la vida espiritual pasa algo similar. Tienes que tener como un balance en el cual tienes este auto que Dios te ha regalado, que son los carismas, los dones, y este auto lo recibiste, todos estos dones, en tu bautismo. Entonces, lo sacas del garaje para que camine en el mundo. Pero después de evangelizar, de proclamar, como Francisco siempre hacía, que después de un tiempo proclamando, predicando, regresaba otra vez a su comunidad. Y en su comunidad se volvía un contemplativo. Entonces yo creo que si en nuestra vida, como en la suya, como casado, va al trabajo, pero su casa debe ser su lugar de contemplación, en la cual pueda descansar en los brazos de su familia, de su esposa, para tomar fuerza para el día siguiente ir a trabajar. Entonces, algo similar creo que en la vida espiritual Dios nos regala. Por eso tenemos que ir a misa para contemplar la palabra, para recibir a Jesús. Y después el Señor le dice, pueden ir en paz. Vamos al mundo otra vez para enfrentar. Al ruido. Al reto. Entonces, porque ser católico en la iglesia es fácil. Claro. En la pecera, en la burbuja, pero ser católico afuera requiere de mucha valentía. Pero si pasas todo el tiempo afuera, también. Ya uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces tiene que tener ese balance, creo que así es como para mí ha sido... O sea, en las experiencias que he tenido asistiendo, por ejemplo, a los retiros de nuestra comunidad, que son de varios días, cuando uno está ahí es como que te desconectas, llegas a ese oasis y es como que dices, ya cuando vas a terminar, dices, no quiero volver, me quiero quedar acá, ¿no? Pero sabes, pues tienes que regresar a tu realidad y todo eso. Pero me encantó eso que está diciendo, ¿no? Ese balance que Dios nos da y al final de cuentas
esas expresiones son del Espíritu, ¿no? Del Espíritu Santo, el carismático, el contemplativo, pero enriquecen la espiritualidad. Exacto. Enriquecen la espiritualidad. Wow, Padre. Muchísimas gracias. Eso para mí es oro. Para mí es oro. Y ¿cómo usted diría que ha sido esta aventura desde que le respondió al Señor a ser hermano y después a aceptar el ministerio del sacerdocio? ¿Cómo diría que ha sido esta aventura? Hay una canción de Alfareros que me gusta mucho y que dice de bendición en bendición, ¿no? Han habido entre medio de esas bendiciones retos, tropiezos, errores, faltas. Sin embargo, cuando la gente me pregunta a mí cómo estás, yo siempre digo bendecido, porque no hay algo lo cual ha pasado en mis últimos 18 años ya como fraile, en la cual yo diría, lo cambiaría por una pelota de fútbol o por un mejor trabajo o por dinero o por fama. Es que Dios se ha sobrepasado en generosidad. Yo soñaba en tener mucho dinero. Yo soñaba en tener autos último modelo. Yo soñaba en tener una casa con garajes y 5, 6, 8 carros para todos mis hijos, ¿no? Y mansiones alrededor del mundo. Y no las tengo a mi nombre, pero como franciscano capuchino tengo casas en todo el mundo. En todo el mundo. Aquí, como pudiste ver en nuestra casa, tengo un garaje como de 30 autos afuera. No son míos, pero los puedo usar. Claro, claro. No tengo fama, pero tengo amistades y personas que puedo llamar mis hermanos en cualquier lugar, que no me aman o quieren por lo que yo tengo, sino por lo que soy, un fraile menor capuchino que no tiene donde caerse no tiene donde caerse muerto, pero tiene con quien caer vivo. Wow. Amén. Y creo que para mí eso ha sido de bendición en bendición. Pero sí, creo que para mí lo más difícil de todo esto fue tal vez con mi familia. Porque yo fui el primero en Estados Unidos de graduarme de una universidad. Entonces todos los ojos de mi familia estaban puestos en mí, en lo exitoso que iba a ser. Claro. Y obviamente a mí me costó mucho porque ver a mi mamá fajarse toda la vida, a mis tíos con sus limitaciones en mi país, El Salvador. Entonces, al ver lo poco que ellos tenían y yo dejar una carrera por entrar a ser religioso y tomar unos votos de pobreza, lo cual aquí va otra parte del diocesano que fue donde me chocó con Dios, porque una de las razones por la cual yo quería ser diocesano también es porque soy financiero de profesión. Entonces, y sé que los diocesanos pueden tener cuentas bancarias, casas, manejarse su cuenta. Pueden tener incluso un negocio. Claro. Y no es problema. Sí. Los religiosos no. Porque el voto. Tenemos un voto de pobreza que no nos deja tener cuentas bancarias, tarjetas de crédito nuestra, auto nuestro o nada nuestro. Entonces fue como un doble golpe en la cara a mi familia, porque no solamente iba a ser sacerdote, sino que iba a ser también religioso. Iba a tomar un voto de pobreza, lo cual fue chocante para algunos, pero ahora mi familia está muy orgullosa, al menos por lo que me dicen. Y creo que tal vez yo haber sido sacerdote ha ayudado a muchos de ellos a no perder su fe. Amén. Porque veo el respeto, el cariño y sobre todo también las maravillas que he visto en mi vida, cómo han ido cambiando en mi familia. Acabo de llegar de mi país, El Salvador, y cuando yo iba antes, sin ser sacerdote, nosotros nos reuníamos como familia para comer, compartir juntos, estábamos en familia, siempre era bien chévere. Pero ahora nos reunimos primero en la iglesia todos juntos. Vamos a misa y después de misa vamos a comer juntos. Y ya el compartir no era qué trabajo tienes, qué estás pasando, sino que es algo más orgánico de cómo Dios te está bendiciendo, qué es lo que estás haciendo. Y ver a mis primos también ya ir a la iglesia, ellos por su cuenta. Ha sido algo que me ha motivado. Incluso recientemente, hace unos meses atrás, mi mamá y mi padrastro han vivido ya por 36 años juntos y no se habían casado. Entonces, hace unos meses tuve la oportunidad de presidir la boda de mis padres, de mi mamá.
Y para mí eso fue increíble porque mi mamá siempre se quería casar, pero mi padrastro estaba como que, ¿para qué? Si ya estamos juntos. Pero eventualmente, mi padrastro viendo lo que yo hago y mis sobrinos ahora viniendo a la iglesia conmigo y diciéndole al abuelo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás casado? Claro. Como que abrió el horizonte de ellos y ver presidido la boda de mi mamá ha sido quizás una de las cosas más importantes, si no la más importante que yo he hecho este año. Wow. Wow, wow, increíble. O sea, es como es Dios mostrando esos regalos, esas gracias en medio de todo. Como diciendo, ¿no? Tú me das tu vida, te consagras a mí y yo consagro a tu familia. Amén. Es como la palabra de Dios dice, ¿no? Mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Y cuando decidimos servir al Señor, el Señor se encarga de santificar todo lo que está en tu entorno. Wow, qué hermoso. Qué hermoso. Wow. Y ha valido completamente la pena, es la perla. Yo creo que, no creo, estoy seguro que yo no lo cambiaría por nada. Si me dejaran ir en este momento a jugar en el Real Madrid, Barcelona o el Atlético o a cualquier club de España, de ser sacerdote, jugar un equipo, levantar una copa del mundo, levantar la copa de salvación todos los días, no lo tengo que pensar dos veces. Amén. Porque hablabas de cómo tu relación de lo que haces afecta tus decisiones. Si tú te das cuenta, cuando alguien es un doctor, los hijos tienen que ser doctores. Sí. O trabajan en la medicina. Si tú trabajas en construcción, tus hijos tienden a trabajar en construcción. Cuando un mexicano viene a una zona, después los demás lo siguen, ¿no? Entonces tendemos a ser, con todo respeto, ¿no? Animales de hábitat. Copiamos. Sí. Incluso cuando vamos a la escuela queremos copiar al que está al lado. Sí, exacto. Imitamos bastante, mejor dicho, lo que los demás hacen. Y si nosotros aprendemos y mostramos santidad, los demás buscan la santidad. Wow. Como que podemos influenciar, traer una influencia. Y es increíble, yo lo veo en mi sobrinito. Tengo un sobrino que él tiene apenas 4 años y medio y una sobrinita que va a cumplir 3 años, que son con los que más cercanos tengo. Yo tengo otros 3, pero ellos 2 son con los que más tiempo paso. Y es increíble cómo mi sobrino ha tomado una devoción a la cruz, que es mucho más grande que yo. A él lleva la misa, va con su cruz. Ve la procesión entrar, se le queda así embobado la cruz, ¿no? Wow. Entonces, tiene en la casa más cruces de la que yo tengo aquí en la fraternidad. Pero lo que me llamó la atención es, ¿cómo sabes que los hermanos menores hacen lo que el mayor hace? Mi sobrinita, que apenas va a cumplir 3 años, ella ahora empieza a agarrar la cruz y la anda con ella. Sí. Entonces, porque ve al mayor. Claro. Entonces yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro testimonio, no tanto nuestras palabras, lo que tú hagas va a afectar en cómo los demás reaccionen a la vida espiritual o a la vida secular. Wow, profundo. Es una responsabilidad y también nos anima. Nos anima a saber que Dios utiliza eso. Wow, increíble. ¿Qué es lo que usted diría que es aquello que más admira de San Francisco? Una sola cosa. Francisco de Asís, él soñaba ser un evangelio viviente. Wow. Y lo que más admiro de él era ese deseo de vivir el evangelio. A tal punto que cuando él fue a donde el Papa a pedirle permiso para establecer una comunidad religiosa y le mostró la regla de vida que quería establecer, el Papa le dijo, esto es imposible, Francisco. Esto es imposible. Y Francisco le dice, pero Papa, si es imposible, quiere decir que el evangelio es una mentira. Wow. Y Francisco lo que más le anhelaba hacer era ser un evangelio viviente. Wow. Lo que San Pablo dice una y otra vez, ya no soy yo el que vivo en mí, es Cristo quien vive en mí. Porque Cristo había tomado posesión de su vida. Su casi nada lo había convertido en una riqueza que él no soñaba. Francisco de Asís no esperaba ser religioso, establecer una comunidad. Él solamente quería vivir
cerca de Cristo. Y fue tanto el impacto que multitudes lo siguieron y lo siguen siguiendo. Mire. Sí, sí. Y gracias a eso ahora tenemos los franciscanos menores, los conventuales, los capuchinos, que son las 3 órdenes principales. Y de ahí han nacido tantas otras reformas. Wow. Que no paran. ¿Por qué? Porque quieren ser un evangelio viviente. Wow. Eso inspira. Eso inspira muchísimo. Wow. Eso inspira muchísimo, Padre. Y nos podría platicar un poquito. Me llamó la atención que cuando dijo de la pobreza levantó el cordón. Sí. ¿Qué significa? Bueno. ¿O tiene un significado? Sí, son los 3 votos que nosotros tomamos. ¿Quieres que te lo explique de la manera formal o chistosa? Chistosa, está bien. A ver, toma. A ver. Agarra la puntita, solo la puntita. Bueno, de las 2 agárralas. Entonces, hay un pasaje bíblico donde Jesús, al final es de Juan, está hablando con Pedro. En una de las apariciones, él le dice: Pedro, cuando tú eras niño, te ceñía la cintura e ibas donde tú querías. Exacto. Y era Jesús diciéndole a Pedro cómo iba a morir. Primero que todo, si usted ve mi hábito, si yo lo pongo acá y me pongo la capucha, es una cruz, ¿verdad? Sí. Entonces, es del evangelio en el cual el Señor dice: toma tu cruz y sígueme. Wow. Entonces, es nuestro hábito. Francisco se ponía este hábito como simbolizando la cruz. Y siendo un penitente, porque esta era la ropa de los mendigos. Ahora es bien bonita, ¿no? La gente lo ve, uy, qué guapo los frailes, ¿no? Gracias. ¿no? Pero era prácticamente una ropa de mendigo, de pobreza. Y este nudo prácticamente era un lazo en la cual cuando los frailes no lo ponemos hacemos una oración. Y el Señor, así como Pedro, me lo pongo y llévame incluso donde no quiero ir. Oh, wow. Entonces, aunque no quiera ir donde me manden, permíteme llegar. Y estos 3 votos son los que los franciscanos tomamos. Pobreza, que no podemos tener nada en nuestra cuenta, como les mencioné recientemente. Castidad, que no nos podemos casar. Ofrendamos nuestra vida y nuestro celibato y castidad al Señor. Wow. Nos casamos prácticamente con la iglesia. Sí. Y obediencia. En otras palabras, no money, no honey, and I got a boss. Pero hay un problema. ¿Sabe que los hombres tenemos que ir al baño como las mujeres también, verdad? Claro. Entonces las puntas que usted toma son las que siempre me caen en el toilet. ¿En serio? Esa es la parte chistosa. Sí. Entonces, prácticamente son nuestros votos. Estos 3. Entonces, es nuestra manera de vivir y lo que nos ponemos para en nuestra mañana cuando oramos, cargamos la cruz y le decimos al Señor: llévanos incluso donde no querramos ir. Qué profundo. Qué profundo. Se pone y repiten: Señor, llévanos a donde no queremos. Así como San Pedro. Sí, como San Pedro. Wow. Es un morir a la carne todos los días. Diariamente. Sí, porque hay veces que un voto es más fácil que el otro, ¿no? Hay días que la pobreza, no hay problema. La castidad, no hay problema. A veces, la obediencia no es problema, pero hay días que uno es más, más difícil que el otro. Sí, entonces, pero francamente, ya con los años que llevo de fraile me he dado cuenta que hay veces que los 3 se contraponen, pero al final del día es increíble cómo la gracia se sobrepone sobre nuestra humanidad. Entonces hay días que yo no quiero vivir pobre, que quiero usar mi tarjeta para lo que me dé la gana. Sí. Hay días que no quiero ser célibe, que quisiera tener mis 11 hijos nuevamente, ¿no? Sí. O ser obediente. Pero al final del día siempre me doy cuenta cómo la gracia se sobrepone a tus debilidades. Y yo creo que eso es lo que debemos de llegar a entender. Que si tú le confías a Dios tu vida, incluso tus debilidades y tus flaquezas más grandes, Él las puede santificar. Qué sanador. Qué sanador y qué esperanza es escuchar esto. Porque obviamente, los que nos escuchen, la mayoría quizás somos laicos. Y eso también resuena con nosotros. O sea, porque también nosotros sería como entender esto, ¿no? De que sabemos que, pues obviamente, nosotros que estamos casados también habría una manera de aplicar sí, esto. Ustedes tienen que ser obedientes a sus mujeres. Sí.
Y a veces la esposa en castidad, ella no quiere nada. Sí. O la pobreza, las dificultades económicas. Sí, exacto, ¿no? Y por ejemplo, ahí yo lo entendería como, o sea, también uno puede vivir la pobreza teniendo dinero, porque es el hecho de, tengo mi dinero, nadie me podría decir que no, porque yo lo gano en mi trabajo, pero no por eso significa que voy a estar comprando lo que sea. Uh-huh. Y es como, porque yo lo comparto así abiertamente, a veces yo digo, bueno, pues aquí unos tenis más, pero no los necesito. Yeah. Y o sea, me está rebotando todo esto, como quisiera yo tomar prestada esta oración al iniciar el día. Señor, llévame a donde no quiero. Es fuerte. Yeah, llévame donde tú quieras, incluso donde yo no quiera ir. Incluso donde yo no quiera ir. Uh-huh. Trae bastante esperanza. Padre, para ir aterrizando este avión, me gustaría abordar, fuera ya de lo de el llamado específicamente de capuchino franciscano. Usted está, no sé si decirlo, como activo en las redes sociales, ¿verdad? La Coronilla de la Misericordia a las 3 de la tarde todos los días, el proyecto de los Tres Padres, del podcast. ¿Por qué hacerse presente en las redes sociales? ¿Qué ve usted que se puede hacer ahí? Si vemos la historia de la iglesia, e incluso si vemos la historia del mundo, nos damos cuenta que cada vez nos vamos ampliando. ¿Okay? Empecemos con lo que yo conozco cuando niño. Yo me recuerdo a mis padres o a mi persona escuchando el mundial en la radio. Y era ahí pegados en la finca escuchando el mundial. Ya cuando nos mudamos al pueblo, recuerdo que teníamos un televisorcito chiquito ahí y con una antena que yo me tenía que subir al palo de mango para darle vuelta. Sí. Ya era que veíamos el mundial en la televisión. Y cuando llegué a Estados Unidos, ya no era la radio, la televisión, sino que estaba ahora la internet. Y cada vez las cosas se van haciendo más amplias y el mundo, podríamos decir, se va haciendo más pequeño, pero las personas se van cerrando mucho más. Entonces, si nos damos cuenta, San Óscar Arnulfo Romero, el gran santo mártir de mi país, él tenía un programa de radio y la misa, me recuerdo que llegaba hasta mi cantón. Wow. Pero yo siempre quería verlo. Sí. Yo quería verlo y no lo pude ver hasta que llegué a Estados Unidos, porque no teníamos un televisor allá, por lo menos él no salía en televisión, y más que fue en la guerra ya cuando lo asesinaron. Sin embargo, me estoy dando cuenta ahora que las personas tienen el mundo a sus manos, pero también en esas manos tienen más tentaciones que bendiciones. Sí, totalmente. Entonces yo creo que el tener una presencia en las redes sociales o en los medios de comunicación cibernéticos es una manera como estar en el mundo pero no pertenecer al mundo. Darle una opción a aquel que está solo, a aquel que no puede llegar a la iglesia ese día porque tiene que trabajar aquí como en Estados Unidos, aquel que no tiene una iglesia cerca, o aquel que desea conocer a un X predicador y no lo conoce. Ahora, como yo desmelaba ver a San Óscar Arnulfo Romero, ahora puedes ver al predicador que tú quieras con el toque de un botón. Claro. Y pones el nombre y te aparece. Entonces yo creo que es una manera como hacer a Cristo presente incluso a los lugares donde... No donde tú no quieras ir, sino que a los lugares donde nunca vas a poder ir. Nunca vas a poder ir. Wow. Pero el evangelio sí puede ir. Amén. Porque no tiene fronteras. Amén. Entonces yo creo que eso es lo importante. ¿Por qué hacer esto? Hay que tener mucho cuidado. Sí. Y eso sí yo lo digo a las personas y yo trato de mantener esa prudencia. Hay personas que pueden grabar algo diariamente y publicarlo. Yo no puedo. Y mi respeto para lo que lo hacen. Sí. Hay personas que son súper propias en su manera de comunicación. Yo no lo soy, pero tratamos de darle un poco de lo mejor posible con nuestras limitaciones. Sin embargo, el temor es de que hay personas que vuelven la evangelización de televisión, de radio o cibernética. Que se nos olvida de que somos
comunitarios y como hablábamos hace un momento, que necesitamos estar juntos para aprender uno del otro. Aprendemos mucho por las redes, pero a veces nos encerramos más en nosotros mismos y ya no podemos ni siquiera hablar con el otro. Exacto. Entonces yo creo que lo importante, lo valioso de todo esto es ir a ese otro continente, al continente cibernético que lo ha llamado la iglesia, para llegar a los lugares donde nunca podremos ir. Okay. Pero también con mucha cautela de que esto no lo hago por mí. Claro. Hay personas que son YouTubers, que son de TikTokers, ¿no? Son grandes influencers que viven de esto. Pero si te das cuenta, cuando ellos viven de esto es para llamar la atención de lo que ellos hacen o son. A ellos mismos. A ellos mismos. Sí, sí, claro. Porque el canal gira en torno a esa persona. Nosotros tenemos que reconocer que lo que nosotros hacemos debe girar en torno a Él. Amén. Y el momento que lo perdemos, que es cuántos seguidores tengo, cuántos lo han visto, yo le digo al equipo que trabaja conmigo, si tú pasas viendo más de una vez al día cuántas vistas han tenido, cuántos seguidores tiene en el día, tienes un problema grave. Sí. Y va a pasar como la comida, ¿no? Cuando pones alguna agua a hervir y la estás viendo como que se tarda un montón. Sí. Sí, es buenísimo eso que dice, porque hay que, dentro de eso también ponernos unos límites, ¿no? Y como usted dice también, o sea, no perder de vista las relaciones reales, personales, que es simplemente un instrumento, un medio, pero no el fin, al final de cuentas, ¿no? Padre, sé que le gusta el fútbol, tenía el sueño de ser futbolista. ¿Cuál es el partido de fútbol que más se recuerda, el más emocionante? El de mi barrio. Ah, sí. Los partidos que más me han emocionado en mi vida y que no tienen comparación son en mi cantón. Okay. Porque nos reuníamos con los niños descalzos, ¿no? Sin zapatos, a jugar, como nosotros decimos, chuña. Okay. Entonces, eran los partidos más bellos que yo he vivido en mi vida. Tanto uno de ellos que yo tenía como 8 años, entonces me sentía más grande, quería jugar con los niños más grandes. Okay. Pero el único puesto que me ponían era de portero. Yo nunca he sido portero, pero por jugar con ellos me puse a jugar de portero. Y nunca lo olvidaré que hice una de las atajadas que si hubiéramos tenido redes sociales hubieran quedado grabadas, que yo nunca olvidaré. Porque tiraron la pelota y yo volé, me sentía como Jorge Campos, volando, chiquito y volando. Pero no me di cuenta que cuando caí, era podemos decir, era como era por la calle al lado donde pasan las vacas. Oh. Entonces cuando yo caí en una mina de lo que dejan las bancas. Y yo me llené todo. Y nunca se me olvida, porque esa fue la vez en la cual desde entonces me dejaron jugar otra vez en la cancha. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque como volé tanto y caí, entonces les dije, si ustedes no me dejan jugar la próxima vez en la cancha, voy y los abrazo. Esos son los juegos que más me han encantado. Pero si hablamos ya de fútbol profesional, la Copa Mundial, la última Copa Mundial, no esta, la final de Argentina contra Francia me dejó un buen sabor, porque fue uno de los partidos más emocionantes que yo he visto en Copas del Mundo. Yo creo que fue, si no la mejor, una de las mejores finales de la Copa del Mundo que podríamos decir. Sí, emocionante. Era impresionante lo que pasaba en cada minuto de ella, ¿no? Sí. Entonces Qatar siempre me va a tener ese grato recuerdo de un buen partido. Sí, increíble esa final. No soy muy Messi lover, pero estuve contento por él, que jugó buenísimo. Un partidazo. Padre, usted fue a un partido mundial. ¿Cuál es la experiencia? Sí, tuve la oportunidad de ir a un partido y la razón por la que quise ir, uno, siempre he sido amante del fútbol, pero dos, era como una de esas cosas en el bucket list. Sí. Entonces que siempre anhelaba ir y alguien me regaló la entrada. Providencia de Dios. Entonces yo dije al principio del mundial, si alguien me da la entrada, el dinero, yo voy.
Y no importa el partido, yo quería ver cualquier partido. Sí, sí, y sí, fue sí. la providencia de que fue Francia contra Paraguay. Wow. No me encanta Francia, Ok. pero dije, vaya que es un país latinoamericano, vamos. Porque era también uno de los más accesibles, más Sí, sí, cercanos. sí. Entonces fue una experiencia bonita por el fútbol, aunque Paraguay perdió, pero fue una experiencia hermosa de ver cómo el mundo se puede olvidar de sus problemas en un momento tan secular, pero tan divertido, que une cultura, respeta a los demás. Y creo que eso es lo que la iglesia hace. Wow. Estaba en un estadio, naturalmente. La iglesia no es un estadio, pero sí es la casa de Dios, un templo. Y cuando lo vi, me di cuenta que es lo que la iglesia hace. Une a personas de diferentes partes del mundo, les da un propósito y les hace olvidarse de todo lo que han dejado en el mundo. Wow. Increíble, sí. Sí, eso es lo que hace. Es lo que hace. Qué maravilloso, Padre. Y tengo aquí mi última pregunta bonus. Si pudiera tomarse un café con alguien, con alguna persona, ya sea que ya falleció, que está viva, sea famosa o no, ¿con quién sería y de qué hablaría? Con quien deseo hablar es nada más y nada menos que con San Francisco. ¿Qué le preguntaría? ¿De qué hablaría? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo para vivir una vida tan radical y cercana al Evangelio? Creo que lo que le diría, ¿cuáles son los tips para que yo pueda llegar a la santidad? Wow. Entonces fuera lo único que le preguntaría, ¿cuáles son los tips que me das para poder llegar a ser santo? Wow. Como tú lo lograste. Wow. Increíble. Increíble. Y para cerrar, Padre, ¿qué le diría a todos aquellos que queremos intentar caminar detrás de las pisadas de Jesús y en nuestro estilo de vida, intentar tratar de ser ese evangelio viviente? Una de las cosas que le diría a las personas, uno diariamente tiene una decisión que hacer. Al ver esta cruz, la cual fue la que el Señor le habló a Francisco, si la ven, la cruz es muy particular. Esta cruz no es una cruz en la cual Jesús está sufriendo. En verdad es una cruz de resurrección. Jesús está saliendo de la oscuridad hacia la luz. Y en la parte de arriba vemos cómo Él está ascendiendo al Padre. El círculo, que es la tierra, ya no lo puede contener. Está saliendo. Por eso es que Él no está dentro del círculo. Wow. Y aquí vemos la sangre que es contenida. Aquí vemos conchas alrededor, que es el bautismo. Pero ¿qué es lo que le diría a las personas? Todos nosotros estamos llamados para salir de nuestra oscuridad hacia la luz. Amén. ¿Y cómo lo podemos lograr? Es cargando la cruz de Cristo. Cuando uno carga la cruz de Cristo, vas a sufrir, vas a llorar, te vas a lamentar, te vas a enfermar y eventualmente vas a morir. En el mundo también. Claro. Te vas a enfermar, vas a llorar, vas a tener traumas y dificultades y vas a morir. La pregunta es, al cargar esa cruz al final de los tiempos, ¿hacia dónde te llevó la cruz? ¿Hacia una muerte eterna o hacia una muerte redentiva y una vida de salvación? Wow. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Padre, por esta conversación que estoy seguro que va a ser de bendición para todos. Fue de bendición para mí. Muchísimas gracias, Padre, por esta oportunidad de permitir grabar aquí en su estudio, en su casa, y por esta conversación que fue de gran bendición y de mucha edificación. Amén. Espero que quizá no sea la última y que después podamos platicar de otras cosas que sé que podrán ser de edificación. Bueno, vamos a darle al Espíritu Santo que obre, y gracias a ti por tu tiempo y sobre todo por tu ministerio. Que Dios bendiga a tu audiencia, a aquellos que siguen tu ministerio y sobre todo a tu familia, que les acompañe siempre el Señor. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ya sabes.